En la clase pasada, chicos, lo tengo, recording in progress. Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan la clase pasada que empezamos con las integrales de línea? Definimos lo que era un campo vectorial, ¿no es cierto? Que estaba compuesto por dos funciones escalares. Vimos campos vectoriales bidimensionales, tridimensionales. Vimos cómo se graficaba un campo vectorial en 2 dimensiones. Mal que mal se puede, lleva trabajo, pero se puede. Y en 3 dimensiones ya es mucho más complicado. Después Camila le mostró algunos gráficos. No estaba Camila, estaba Andrea. Algunos campos vectoriales en R3, en R2 y en R3 para que los asociaran con la expresión matemática. Bueno, todo eso lo entendieron bien. Vimos lo que es un campo vectorial conservativo, que no hay muchos en la naturaleza. El campo vectorial, el campo gravitatorio y el campo electrostático, son campos conservativos. Bueno, nosotros vamos a trabajar mucho con campos conservativos. Vimos que el gradiente también es un campo vectorial. Ya el gradiente ya lo conocemos de la primera parte de la materia. Sobre todo cuando vimos derivada direccional, ahí les incluimos el vector gradiente. Es un campo vectorial. Y también en la clase pasada aprendimos a calcular la longitud, justamente, mejor dicho, no aprendimos a calcular. Vimos lo que era un integral de línea, es decir, teníamos una integral doble, o mejor dicho, teníamos una función de 2 o de 3 variables, y la integramos sobre una curva en el espacio. En lugar de integrar la integral doble sobre una región bidimensional, la integramos sobre una curva. Y una función de 3 variables, en lugar de integrarla sobre una región tridimensional, una región 3D, también la integramos sobre una curva que estaba en el dominio de esa función. ¿De acuerdo? Bueno, ahí hicimos algún ejemplo y después también con Andrea hicieron en la práctica ejemplos de integrales de línea. Así que ahora vamos a seguir con integrales, pero vamos a ver unas integrales muy, pero muy especiales, que están muy relacionadas con la física, y que se llaman integrales de línea de campos vectoriales. ¿De acuerdo? Acá les escribí un speech. Vamos a plantear el caso en que tenemos una curva en el espacio o en el plano, donde a su vez hay un campo vectorial continuo. Nuestros campos son continuos. ¿Qué quiere decir continuos? Siempre están iguales, no varían con el tiempo. Yo vengo hoy, tomo una foto, supongamos que tengo una cámara fotográfica especial que detecta los vectorcitos del campo, sacamos la foto, venimos mañana, tomamos una foto y el campo no varió en nada, es idéntico. ¿De acuerdo, chicos? Permanece inmutable en el tiempo, porque no depende del tiempo. Depende únicamente de la posición. ¿De acuerdo? Ahora lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a estudiar la relación o la interacción que hay entre el campo vectorial y la curva, una determinada curva en el espacio. Si ese campo es un campo de fuerzas, lo que vamos a representar esa integral es el trabajo realizado por dicho campo a lo largo de esa curva. Aguárdenme un segundito corto, que voy un segundito a buscar una pastilla. Ya sigamos con nuestra idea. Lo que vamos a hacer ahora es integrar un campo vectorial sobre una curva. Y como yo expresé acá en este apuntecito que les escribí, si el campo es un campo de fuerzas, lo que vamos a estar calculando es el trabajo a lo largo de la curva C. Supongamos que en esta región del espacio, acá, tenemos un campo vectorial. Y tenemos esta curva. Y nosotros queremos calcular la integral del campo vectorial sobre
esta curva. Por empezar, ¿qué vectorcitos, entre comillas, me van a interesar del campo? ¿Todos? Primera pregunta, chicos, ¿qué vectores me van a interesar? El campo está en todo el espacio, y me piden que calcule la integral de línea, es decir, de alguna manera, cómo interactúa ese campo vectorial con la curva. ¿Me va a interesar todos los vectores? ¿Me va a interesar el vector que está en este punto, en este? No. Me van a interesar únicamente los vectores que están acá sobre la curvita esta. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo, chicos, la idea? Me interesan solamente los vectores que están sobre la curva. Un vector que está acá, o acá, o acá, o acá, no me interesa. Solo me interesan los vectores que están sobre la curvita. ¿Me van siguiendo la idea? Hay infinitos vectores. ¿De acuerdo? Bueno, ¿ustedes se acuerdan de Física 1? ¿Cómo calculaban el trabajo de una fuerza? Hacían fuerza por distancia. Así de simple. Y si la distancia, normalmente, ¿qué era? Una recta. La fuerza podría estar orientada con la línea, con la recta acción, o podría tener cierto ángulo. Si la fuerza tenía cierto ángulo, tiene cierto ángulo, ¿qué hacían? El producto escalar, ¿no es cierto? Hacían F por D por el coseno de θ. Pero ¿qué pasa acá? Por empezar, ustedes trabajaban con fuerzas constantes en Física 1. Acá la fuerza, supongamos que F es un campo de fuerza, podría no serlo. ¿Es constante? No. Y el vector que está acá, por ejemplo, en este punto P0, puede apuntar para cualquier lado, va a ser distinto que el que está acá, y de distinta longitud o distinta intensidad. ¿Me va siguiendo la idea? Y por empezar, esto no es una recta, sino que es una curva. Fíjense cómo se hizo más complejo el problema. La fuerza o el vector ya no es constante. Y la curva ya no es curva. Y ya no es una recta, es realmente una curva. Ya no vale más fuerza por distancia. De todas maneras, el concepto de fuerza por distancia lo vamos a utilizar para calcular de alguna manera pequeños trabajitos, desplazamientos. ¿Me van siguiendo la idea? Vayamos a este vector que está acá. Chicos, gran silencio. Hasta ahora me entendieron, ¿no? Porque estoy hablando en chino. Sí, se va entendiendo. Supongamos que tenemos este vectorcito que está acá. Este es un vector del campo. Y acá fíjense que acabamos de dibujar. ¿Qué dibujamos? El vector tangente unitario. ¿Se acuerdan de este vectorcito tan especial que lo calculábamos como R' sobre el módulo de R'? ¿Se acuerdan? Y que yo muchas veces les dije, conviene trabajar con vectores unitarios. ¿Por qué? Porque el 1 es el elemento neutro en la multiplicación. Ayuda mucho multiplicar por 1 en todo, en la matemática. Entonces, uno podría calcular el trabajito, el desplazamiento de esta fuerza a lo largo de un pequeño segmentito. ¿Y cómo haría uno? Haría F por este segmentito por el coseno del ángulo que forman, que es lo mismo que hacer F escalar T, porque si yo hago F escalar T, como si hiciera F por el coseno del ángulo que forman por el módulo de T que vale 1, o sea, sería hacer módulo de F por el módulo de T que vale 1 por el coseno del ángulo que forman. Y ahí calculé un pequeño trabajito, chiquitito. Si yo lo hago sobre los infinitos trabajitos que hay acá, obtengo el trabajo de ese campo a lo largo de la curva. Y si uno hace una suma de términos, de un número infinito de términos, ¿qué está haciendo? Está haciendo una integral, una suma de Riemann. ¿Me van siguiendo la idea? Sí. Perfecto. Fíjense lo que está acá. Esto lo saqué del Stewart. Yo tengo el campo, un vector, podría ser en una posición xy, y sub i, z sub i. Estrellita, ¿por qué? Porque está, digamos, es un punto interno
en un segmentito, por eso le ponemos la estrellita. Lo multiplico por la longitud. Hago el producto vectorial de una longitud, un delta SI. ¿Qué es esto? Un desplazamiento muy chiquitito, infinitesimal, por T. ¿T qué es? El vector tangente unitario. Yo ahora esto lo escribo así. Hago F escalar T. Si yo hago el producto escalar entre dos vectores, lindo, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Un escalar. Un escalar por este desplazamiento chiquitito, por este delta SI. ¿De acuerdo? Que sería una, ¿qué cosa? Sería un elemento de curva. ¿Me van siguiendo los chicos? Bueno, espero que llegue esto para arriba. Entonces, lo que yo les decía, lo que vamos a hacer, chicos, es sumar todos estos pequeños trabajitos. ¿Por qué digo trabajitos? Si me están mirando las manos, trabajito entre comillas, porque es trabajo si el campo es una fuerza. Si no es una fuerza, no es un trabajo. Es una integral de un campo vectorial sobre una línea. Si el campo es un campo de fuerzas, estoy calculando el trabajo. Muy bien. Entonces, lo que aparece acá, en esta expresión matemática, la sumatoria esta, es sumar todos los pequeños trabajitos, desde i igual 1 hasta n. Bueno, si yo hago tender n a infinito, automáticamente voy a obtener una integral, y acá aparece como w, work, trabajo, que me va a quedar f escalar t, diferencial de s. Una cosa que tienen que tener presente, chicos, esto es una integral de línea, igual a la que vimos en la clase pasada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos el producto escalar de este vector por este vector, ¿qué vamos a obtener, chicos? Una función escalar. Era esto. Una función escalar. Acá adentro de la integral no me pueden quedar vectores. Van a ver en las 6, 7 clases que quedan, que adentro de la integral siempre van escalares, funciones escalares o campos escalares. ¿Por qué? Porque nos van a aparecer productos escalares entre dos vectores. Muy bien. Y lo puedo expresar de esta manera. Hasta acá todo bien, ¿no? Producto escalar de f con el vector tangente unitario y el diferencial de longitud. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esto lo voy a escribir. Está muy linda esta fórmula, pero no me sirve para trabajar, para calcular el trabajo. Entonces empiezo a evaluar las cosas. ¿Dónde se evalúa el campo? ¿En cualquier punto del espacio? Chicos, ¿dónde se evalúa el campo? ¿En cualquier punto del espacio? No. En la curva. Perfecto. Por eso la tengo que componer con RT. Esta expresión f de RT es decir que yo estoy evaluando el campo solamente en la curva. ¿Lo ven? Esto como está escrito acá, f de RT quiere decir que yo evalúo el campo únicamente en la curva. T, ¿cuánto valía el vector tangente unitario? R' sobre el módulo de R'. ¿Y cómo calculamos la longitud de un arco de curva? Módulo de R' de t diferencial de t. ¿Se acuerdan de esto? Era la integral entre a y b del módulo de R' de t diferencial de t. ¿Qué puedo hacer acá? Simplifico este con este. Y fíjese qué sencilla que me quedó la expresión de la integral de línea de un campo vectorial. Trabajo es igual a la integral entre a y b. A y b, ¿qué representa? Representa entre qué y qué valores se mueve el parámetro. Se mueve t. Acuérdense que estas integrales me van a terminar quedando como, es una variable, me va a quedar una integral de una variable. ¿Y en qué variable? En t, en el parámetro t.
Fíjense qué lindo lo que me quedó. La integral entre A y B, de f de r de t, producto escalar por r' de t diferencial de t. Y con esto ya puedo calcular la integral de línea. Que como yo les dije, si la integral de línea, perdón, si el campo de fuerzas, si el campo es un campo de fuerzas, esta integral es el trabajo. Repito, si el campo vectorial es un campo de fuerzas, la integral de línea de ese campo a lo largo de la curva es el trabajo que realiza el campo sobre esa curva, a lo largo de esa curva. ¿Se entiende la idea? Bueno, esto acá muchas veces le puede aparecer escrito de esta manera, ¿no es cierto? La integral sobre C de f escalar diferencial de r. Esto es equivalente a escribirlo de esta manera. Esta es nuestra fórmula operativa, ¿ven? Con esta fórmula vamos a hacer los cálculos. O también nos puede aparecer así. La integral sobre C de f escalar t diferencial de S. Repito, esta es la fórmula operativa con la cual vamos a hacer los cálculos de la integral de línea. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sépanse esto, sépanse estas relaciones. No se les va a tomar ni esta deducción ni esta, ¿de acuerdo? Pero sí tienen que saber esto, el concepto. La parte conceptual la tienen que manejar bien, chicos. ¿Se entiende? Profe, Decime. ¿el trabajo sería el área bajo la curva? No entremos a hacer cosas, no. Acá no mezcles porque esta es una función de 3 variables, no es el trabajo bajo la curva. No, el trabajo es el trabajo. Vos le querés dar una interpretación geométrica, como a esta. Como a esta. Acordate, fíjate que esta es una función de 2 variables. Esta es una integral de línea, de una función escalar, de un campo escalar, sobre una curva. Esto es otra cosa. Okay. No le des una interpretación geométrica, dale una interpretación física. Imagínate la curva esta del espacio, un campo vectorial tridimensional, y te piden calcular el trabajo. Si te piden calcular el trabajo de ese campo es porque es un trabajo de fuerza, si no, no tiene sentido hablar de trabajo. ¿Se entiende, chicos? Bueno, ¿entendieron la diferencia y cómo se complejizó el problema? Ustedes en física 1 trabajaban con una fuerza constante y la fuerza se desplazaba a lo largo de una recta. Lo más complicado que les podía tocar era que la fuerza formaba un ángulo con la recta. Eso era lo más complicado que les podía pasar. ¿Y qué hacían? Hacían fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forman. Y calculaban el trabajo. Acá están haciendo básicamente lo mismo, lo único que el desplazamiento es infinitesimal. Hacen fuerza por distancia por el coseno. Multiplicar por el coseno es proyectar sobre el vector, hacer el producto escalar entre f y el vector tangente unitario. ¿Está bien? Bueno, chicos, veamos un ejemplo para que se entienda mejor. Estos problemas son muy fáciles y siempre tomamos en los parciales. Por lo tanto, apréndanselo bien y ya tienen un puntito, ya tienen, de los 5 problemas, ya van a tener uno metido, uno adentro. ¿Se entiende? Apréndanlo bien esto, porque es muy sencillo. Bueno, veamos que nos tocó acá. Bueno, calculando la integral de línea de un campo vectorial. Bueno, por ahora no me voy a meter con temas muy geométricos, pero bueno. Después les digo por qué era negativa, porque, fíjense, la integral de línea la curva tiene esta orientación, y si ustedes se fijan, las líneas de campo sobre la curva, uno tendrá que buscar acá cómo son las líneas de campo sobre la curva, son opuestas al sentido de orientación de la curva. Por eso nos va a terminar dando un número negativo. Pero bueno, eso ya es un detalle muy especial.
Veamos un ejemplo, a ver. Encuentre el trabajo hecho por el campo de fuerza f de xy, x cuadrado y versor menos xy j versor. ¿Qué es este campo que está acá? ¿Ven? Es este campo que está acá. Al mover una partícula a lo largo de una cuarta parte de un círculo cuya ecuación es r de t, coseno t y versor, más seno t j versor, con t moviéndose entre 0 y pi sobre 2. Está claro que el desplazamiento es así, ¿no? Si la curva tuviese otra orientación, hubiese sido así, bueno, por ejemplo, si la curva hubiese sido seno de t o seno de t, pruébenlo ustedes en su casa y no le hubiese dado negativo. ¿Está bien? Si la curva circulase de esta manera. ¿De acuerdo? Es otro tipo de parametrización, pero es otra curva porque tiene otro sentido de circulación. ¿Se acuerdan de eso, de la primera parte? Bueno, primero que tenemos que hacer. Nos dieron r de t, coseno de t y versor, seno de t, j versor. De esto se acuerdan todos, ¿no? Lo tienen más o menos presente la primera parte. Como es un cuarto de circunferencia, ¿entre qué valores se va a mover? Entre 0 y pi sobre 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Venimos bien? ¿O venimos perdidos? ¿Venimos bien por ahora? ¿Sí? Bueno, Sí. Sí. lo que tenemos que hacer, y acá tenemos que prestar mucha atención, es ¿qué cosa? Hacer componer f con r de t. ¿Qué quiere decir componer? Evaluar f sobre la curva. Lo que yo les decía, ¿me interesa este vectorcito que está acá, o este que está acá, o este que está acá? No. A mí me interesan únicamente los vectores que están acá en la curva. El resto no me importa. ¿Por qué este vector participa en el trabajo? No. ¿Este vector participa en el trabajo? No. En cambio, este sí. ¿Lo ven, chicos? Me interesan solo los vectores que están sobre la curva. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que componer el campo con la curva. Entonces, ¿qué hago? Bueno, mi campo es x cuadrado y versor menos xy j versor. Entonces, este campo ahora lo voy a escribir en función de t. Donde dice x, voy a poner coseno. Y donde dice y, voy a poner seno. ¿De acuerdo? Entonces, yo acá tengo x cuadrado. ¿Qué voy a poner? Coseno cuadrado de t y versor. Menos, donde dice y, x, perdón, voy a poner coseno. Menos coseno, y donde dice y voy a poner seno. Menos coseno, seno, j versor. ¿Entendieron cómo se asocia o se combina o se evalúa el campo sobre la curva? ¿Cómo se compone el campo con la curva? Sí. ¿Lo entendieron todos, chicos? El que no entendió, pregunte. No sea vergonzoso. Nadie llegó a esta materia sabiendo. Por más que no hay preguntas brillantes y preguntas tontas. Todas las preguntas son valederas. Pregunten. ¿Entendieron cómo se compone el campo con la curva? Porque esto es muy importante que lo aprendan a hacer. Repito, entonces, si yo tengo x cuadrado y versor menos xy j versor, bueno, donde dice x, pongo coseno, porque en la parametrización me quedó que x de t es coseno, o x es coseno. Y donde dice y, voy a poner seno, porque resulta que y de t es seno. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar x cuadrado, que voy a poner coseno cuadrado, menos x por y, coseno por seno. Muy bien. ¿Qué otra cosa necesito? Vamos a la fórmula. Necesito R' de t, voy a tener que hacer el producto escalar de este vector por este. Acuérdense que acá, adentro de la integral, o en el integrando, queda un producto escalar. Por lo tanto, cuando yo realice el producto escalar, lo que voy a obtener acá es una función escalar o un campo escalar en función de t. R de t, ¿a qué va a ser igual?
a la derivada de R, o sea, menos seno, coseno. Menos seno, coseno. ¿Venimos bien? Y ahora hago el producto escalar entre estos dos vectores. Entonces, ¿cómo me va a quedar? La componente x del primero por la componente x del segundo, más la componente x del primero por la componente x del segundo. Sumamos el producto de componente a componente. Esta por esta, ¿cuánto me queda? Menos coseno cuadrado de t seno de t. ¿Está bien? Y esta con esta, ¿cómo me quedan? Menos coseno cuadrado seno de t, o sea, menos 2 coseno cuadrado de t seno de t. ¿Lo entendieron todos? Dice, este por este, más este por este. ¿Está? Y me quedó esto. Bueno, y esta integral es inmediata. Me va a quedar, este 2 sale afuera. Me va a quedar, bueno, menos coseno cubo de t sobre 3. Y el menos con el menos me va a quedar más. Cuando resuelva la integral me da negativa. ¿Puede dar negativa la integral? Sí, perfectamente puede dar negativa. La razón es una razón, si quieren, físico-matemática, porque, digamos, las líneas de campo, son opuestas al sentido de circulación de la curva. ¿Está? Bueno, ¿se entendió el problema, chicos? Igual en la práctica hay ejercicio de esto, seguramente Camila les va a hacer alguno hoy, y si no les hace alguno hoy, la próxima clase, con las dudas que tengan, les hará Andrea. ¿Está? ¿Seguimos, chicos? Y yo creo que acá terminé. Sí, acá terminé. ¿Dudas, preguntas? ¿Puedo seguir con otro temita? Sí. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver teorema fundamental de las integrales de línea. Teorema fundamental de las integrales de línea. Bueno, ¿se acuerdan de análisis 1 que había un teorema fundamental del cálculo? Bueno, acá tenemos un teorema fundamental de las integrales de línea. Yo esto se los puse porque hay como una correlación, una vinculación. Este es el teorema fundamental del cálculo de análisis 1, si ustedes tenían la integral de f' de x, ¿no es cierto?, entre a y b, bueno, ¿esto qué era? Bueno, esta es la primitiva, f de b menos f de a. Esto se llama, esta es la parte 2 del teorema fundamental del cálculo, donde f' es continua sobre ab. Para que vean que hay una relación, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros pensamos al vector gradiente de una función de 2 o 3 variables, es también una especie de derivada, porque fíjense que acá adentro tenemos una derivada, ¿no? F'. Entonces, al siguiente teorema podríamos considerarlo como una versión del teorema fundamental, pero para integrales de línea. Recordemos también que el gradiente es un campo vectorial con propiedades muy especiales, llamado campo vectorial conservativo. Si yo tengo un campo que proviene o que lo obtengo haciendo el gradiente de una función escalar, ese campo, ¿cómo es? Conservativo. Esa es la definición de campo conservativo. F es igual al gradiente de f. Entonces f se dice conservativo. La función f recibe el nombre de función potencial. Si observamos la integral de línea, vemos que esta puede calcularse simplemente evaluando la función potencial en los extremos de la curva. Esto es muy importante. Esta es la gran ventaja, o la ventaja, de calcular una integral de línea cuando nosotros sabemos que el campo es conservativo. Simplemente evaluamos la función potencial en un extremo y le restamos el otro. ¿De acuerdo, chicos? Si ustedes querían calcular, por ejemplo, el trabajo
Bueno, pero en realidad, ¿trabajaron con potenciales ustedes en física 1? No, ¿no? No. No. Ya, ni se acuerdan, bueno. Bueno, no importa. Vamos a enunciarlo, el teorema fundamental de las integrales de línea. Esto es pregunta de final. Por ahí viene un poquito más rebuscada la pregunta, pero básicamente este es el teorema fundamental de las integrales de línea. Sea C una curva suave dada por una función vectorial RT. T va desde A hasta B. T es mayor o igual que A, menor o igual que B. Sea F una función derivable de 2 o 3 variables, cuyo vector gradiente es continuo. Esto es importante, el vector gradiente es continuo. Entonces pasa lo siguiente. Si ustedes se fijan acá, esto es una integral de línea, porque esto es un campo. El gradiente de f, ¿qué es? Es un campo vectorial. ¿Me siguen, chicos? F diferencial de R. Es lo que acabamos de ver hace 5 minutos. Y acá lo que me dice, que yo en lugar de resolver esta integral, como les mostré hace 5 minutos, lo que podría hacer es evaluar la función potencial en un extremo de la curva, en el extremo por llamarlo superior, y restarle la función potencial en el otro extremo. Sin necesidad de hacer la integral. Pero para eso tengo que conocer la función potencial. ¿Estamos, chicos? ¿Vieron potencial eléctrico? ¿Ya o todavía no? No, ¿no? ¿No llegaron a eso en física? No, campo eléctrico lo último. Campo eléctrico. Bueno, ya va. ¿Y les dieron el significado de lo que es el potencial eléctrico? ¿O todavía no? ¿No? Bueno. Sigamos. Vamos a ver cómo seguimos. Bueno, esta es la formulita que ustedes tienen que saber. Que si yo tengo una integral de un campo gradiente, porque ¿esto qué quiere decir? Esto es un campo vectorial. ¿Y qué particularidad tiene este campo vectorial? Es un campo gradiente, fíjense. Es un campo gradiente, es un campo conservativo. Esto es un gradiente, un campo gradiente, y es un campo conservativo. No tengo necesidad de resolver la integral, como vimos recién, sino que simplemente yo puedo resolver esta integral o expresarla como la resta de la función potencial evaluada en un extremo de la curva menos la función potencial evaluada en el otro extremo de la curva. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, veamos cómo sigue esto. La demostración. La demostración no se las vamos a pedir, pero vamos a hacerla porque no cuesta nada, es muy sencilla. Esta es nuestra integral de línea, y vamos a usar la fórmula que les di recién. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula que les di recién? F compuesto con R de t por R' de t diferencial de t. Esto que está acá es F compuesto con R de t escalar R' de t diferencial de t. ¿Se acuerdan, chicos? Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a escribir lo que es F, el gradiente de F, y voy a escribir lo que es R'. ¿El gradiente de F qué es? Esto es un producto escalar, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la componente X de este vector con la X de este vector, más la componente Y, o J de este vector, por la componente J de este vector, más la componente K de este vector por la componente K de este vector. Entonces, me va a quedar la derivada de F respecto de X por, ¿cuál es la componente X de esto? La derivada de X respecto de T. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, ¿qué vendría? La derivada de F respecto de Y
por la derivada de y respecto de t. Esto sería la componente j de r' más la derivada de f respecto de z por la componente k de r', que es la derivada de z respecto de t. Esta componente, con esta componente, con esta componente, son las tres componentes de r'. ¿Me van siguiendo? Ahora esto, si ustedes se fijan, es como si a mí si yo hubiese hecho la regla de la cadena de f de r de t. ¿Por qué? Porque f depende de x y x a su vez depende de t. ¿Se entiende? O sea, que esto lo puedo escribir en una forma mucho más compacta, lo puedo escribir así. Y esto, por el teorema fundamental del cálculo, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? Bueno, es f de r en b menos f de r en a. Nadie les va a pedir la deducción, pero la vimos para que sepan de dónde sale, y como vieron, no es para nada complicada. ¿Se entendió, chicos? Ustedes lo que tienen que saber es esto. Ahora, este teorema fundamental de las integrales de línea trae muchas implicancias. Primero, ¿para qué sirve? ¿A qué está referido? A campos de este estilo. ¿Y cómo se llaman estos campos? Conservativos. ¿Me van siguiendo? ¿O se perdieron? O sea, el tema fundamental de las integrales de línea se refiere exclusivamente a campos conservativos, campos en los cuales f es el gradiente de f chiquita, de esta función potencial. ¿Se entiende? Chicos, Sí, perfecto. ¿vieron? ¿Venimos bien? ¿Los 26 presentes lo entendieron? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Seguimos, fantástico. Bueno, esto nos va a traer una serie de consideraciones importantes o conclusiones importantes. Fíjense, no vamos a demostrar nada. Hay un teorema que me dice que si yo tengo un campo, una integral de línea de un campo, y me dicen que es independiente la trayectoria, es decir, no importa cómo lo calculo, si lo calculo de esta manera, yo tengo dos puntos, A y B, y lo calculo por distintas curvas, o por distintos caminos, mejor dicho. Entonces me dice que esto es cierto, es independiente de la trayectoria, sí, solo sí, la integral vale 0 para toda trayectoria cerrada. ¿Se entiende? Si la integral, si yo tengo que calcular esta integral de línea, y me dicen que es independiente de la trayectoria, sí, solo sí, la integral de línea es 0 para toda trayectoria cerrada en C. ¿Está bien, chicos? Ya sacamos una conclusión importante, que si yo tengo un campo conservativo y tengo una trayectoria cerrada, ¿cuánto vale la integral? 0. Bueno, vamos a calcular, o vamos a ver otro teoremita acá. Supongamos que F es un campo vectorial continuo. Acuérdense lo que era continuo, que no cambia con el tiempo, siempre vale lo mismo el campo, no me cambia. Hoy le saco una foto, mañana le saco otra foto, pasó otra foto, el campo está igual, no cambió con el tiempo. Supongamos que F es un campo vectorial continuo sobre una región abierta conexa D. Bueno, conexa es que yo puedo conectar dos puntos tranquilamente, por más que tenga algún agujero entre medio, puedo conectar un punto con otro. No está repartida la región. Si F, si la integral la integral de línea de F sobre la curva, es independiente de la trayectoria en D, entonces F es un campo vectorial conservativo sobre D. Es decir, existe una función tal que pasa esto. Hasta ahora mucho no me está diciendo. Consecuencia del teorema. Dado que F
es conservativo, ¿no es cierto? Es el gradiente de una función chiquita que se escribe de esta manera. Bueno, pasa lo siguiente. Acá está la demostración de por qué ocurre esto. Si yo tengo un campo vectorial conservativo, tiene la siguiente propiedad. Y aclaro, un campo bidimensional. La derivada de P respecto de I es igual a la derivada de Q respecto de X. Esta relación que está acá me permite determinar si un campo bidimensional es conservativo o no. Acá está la demostración. Es muy sencilla la demostración, y está relacionado con las derivadas segundas. Fíjense. Esto es el gradiente. F, como es un campo conservativo, tiene esta pinta, ¿de acuerdo? Es el gradiente de una función potencial, o sea que la componente X es la derivada parcial de F respecto de X, la componente P y Q es la derivada parcial de F respecto de Y. Acá está, ¿ven? F sub X es P, F sub Y es Q. Ahora bien, si yo derivo esto, P, respecto de Y, como dice acá, si yo derivo P respecto de Y, es como hacer la derivada de F de X respecto de Y. Me va a quedar la derivada segunda de F respecto de X respecto de Y. Y si yo ahora derivo Q respecto de X, es como hacer la derivada de F respecto de Y, ahora respecto de X. Me va a quedar la derivada segunda de F respecto de Y respecto de X. ¿Cómo son las derivadas cruzadas, chicos? Iguales. Por lo tanto, la derivada de P respecto de Y es igual a la derivada de Q respecto de X. Y esta es la relación que cumplen los campos conservativos bidimensionales. O sea, esta relación matemática que hay acá nos va a permitir determinar si un campo bidimensional es conservativo o no. Ejemplo. Para que no se asusten, van a ver que es una pavada esto. Esto es lo mismo que dije recién, pero escrito de otra manera. Vamos a este ejemplo. Determine si el campo vectorial f de x igual a x menos y versor más x menos 2 j versor. Determine si este campo es conservativo. ¿Cuánto vale p de xy? P de xy vale esto, ¿no? Acá está, x menos y. ¿Cuánto vale q de xy? Q de xy vale esto, x menos 2. Acá está, q de xy igual a x menos 2. Entonces voy a hacer esto, la derivada de P respecto de Y. Derivo P respecto de Y. ¿Cuánto me da? Si derivo P respecto de Y me da menos 1. ¿Está bien? Ahora voy a derivar Q respecto de X. ¿Cuánto me da? Si yo derivo esto respecto de X, ¿cuánto me da? 1. ¿Son iguales? ¿Se cumple esta relación? No. Esta me da menos 1 y esta me da 1. Por lo tanto, ¿es conservativo o no es conservativo? No es conservativo. Están perdidísimos, chicos. Yo sé que es difícil entender así a través de la computadora. Seguramente después, cuando hagan algún ejemplo en la práctica, lo van a entender mucho mejor. Ahora, vamos a un ejemplo donde sea conservativo. Supongamos que tenemos este campo vectorial, bidimensional, f de xy igual a 3 más 2xy y versor más x cuadrado menos 3y cuadrado j versor. ¿De acuerdo? Esta es P y esta es Q. Entonces ahora voy a hacer la derivada de P respecto de Y. Si yo hago la derivada de P respecto de Y, ¿cuánto me va a dar? 2x. Chicos, derivemos esto respecto de Y, ¿cuánto me va a dar? 2x. Ahora, derivemos esta, Q, derivémosla respecto de X, ¿cuánto me va a dar? Si yo derivo esto respecto de X, ¿qué me va a dar? 2x. 2x. Se cumple la relación que la derivada de P respecto de Y es igual a la derivada de Q respecto de X. Por lo tanto, ¿qué pasa? El campo es conservativo. Fíjense qué forma fácil y práctica para determinar si un campo
bidimensional es conservativo. Simplemente hago la derivada de P respecto de I, hago la derivada de Q respecto de X, me fijo si son iguales. Si son iguales digo que es conservativo. Si son distintas digo que no es conservativo. ¿Se entendió? Sí. Sí, se entendió. Sí. ¿Y chicos? Jacqueline. Baja. Jacqueline. Muy bien. Muy bien. Excelente. Sigamos. Bueno, otra de las cosas que les podríamos tomar es, bueno, si el campo es conservativo, ¿qué pasa? Existe una función potencial f, una función escalar que uno la llama función potencial, eso viene de la física, tal que uno haya el gradiente de esa f chiquita, esa función potencial, y obtiene el campo. Una de las cosas que les podríamos pedir en los ejercicios o en el parcial es que determinen la función potencial del campo conservativo. ¿Qué función potencial dio origen a ese campo vectorial conservativo? ¿Se entiende? Vamos a hacer este ejemplo, el mismo que vimos recién, Vamos a estudiar este campo, que es un campo bidimensional, y lo que vamos a hacer es determinar la función f chiquita, es decir, la función potencial. Calculando la función potencial de un campo vectorial conservativo. El campo es el mismo, este fue demostrado en el ejemplo anterior, determinar la función potencial f de xy, tal que f es igual al gradiente de f chiquita. Bueno, si el campo vectorial es conservativo, la función p es esta, ¿no? La derivada de f respecto de x, la derivada parcial. Y la función q es la derivada de f respecto de y. Por lo tanto, si yo integro, hago el proceso inverso, voy a obtener la f grande. Voy a obtener el campo. Muy bien. F de x, o sea, esta es p de xy, es 3x más 2y. ¿Estamos todos de acuerdo, chicos? P de xy, Q de xy. Como el campo es conservativo, yo puedo decir que esto es la derivada parcial de f, de esa f desconocida, respecto de x. Y puedo decir que esto es la derivada parcial de f chiquita, esa función desconocida, respecto de y. ¿Está bien? Si integro esta función respecto de x, ya voy a obtener la forma de f de xy, aunque incompleta. Tengan en cuenta, aunque incompleta. Entonces, ¿qué hago? Integro esto respecto de x. Fíjense. Pongo mi función, la p de xy, que es nada más ni nada menos que la f sub x, la integro y me va a quedar 3x más 2x cuadrado sobre 2, el 2 con el 2 se me van, por y. Hasta ahí todo bien. Más, en lugar de poner una constante, yo podría poner una constante, pero no estaría bien, no sería bien riguroso. Más una función que depende de y. Solo de y, no de x. ¿Por qué? Porque si yo esta función la derivo respecto de x, ¿cuánto va a valer la derivada? Si yo tengo una función que depende solo de y la derivo respecto de x, ¿cuánto vale la derivada? 0. Chicos, ¿me van siguiendo? Profe, perdón, yo no sé si soy solo yo, pero no estoy viendo el cursor cuando usted lo mueve y me pierdo un poco a veces en seguirlo con eso. No sé si soy Chicos, solo ¿ven yo. el cursor? ¿Lo ven el cursor? No, ¿no? ¿Lo No, ven yo o no? tampoco. No, yo no lo veo. ¡Ay, qué macana! ¿Ninguno lo ve? No, no lo veo tampoco. Bueno, Pero qué macana. Sí. con el puntero se puede, ¿no? A ver. Ratón. A ver, Edu, Eduardo, sí. fíjate de poner ver opciones arriba Ujú. y te va a aparecer anotar. ¿Dónde lo busco esto?
por es acá. arriba de todo. A ver, Pará. ¿mirás la pantalla arriba de todo? A ver, sigamos, chicos. ¿Hasta acá entendieron? Último, ¿Entendieron por qué? tendría que volver a ver. Claro. Si yo integro esto, obtengo, si yo hago la integral de esto, de 3, me va a quedar 3x, está bien, ¿no? Si yo hago la integral de 2xy, me va a quedar 2x cuadrado sobre 2, el 2 se me va, y me va a quedar x cuadrado de y, está bien. Y fíjense que aparece un término más, g de y. ¿Por qué aparece g de y? ¿Se acuerdan cuando ustedes en análisis 1 hallaban una integral definida, siempre le agregaban una constante? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí. Bueno, ahora en lugar de agregar una constante, lo que agrego es una función g de y, en lugar de una constante. ¿Por qué agrego una función? Podría ser una constante, pero no estaría del todo bien. Yo agrego una g de y, porque si yo derivo esa función respecto de x, si yo derivo g de y respecto de x, ¿qué obtengo? ¿Cuánto vale esa derivada? 0, Cero. porque no depende de x. ¿Se entiende? Ese es el significado de la g de y. Vamos a la f de y. Vamos a la f de y. La f de y dijimos que era x cuadrado menos 3y cuadrado. Si integro esta función respecto de y, voy a obtener de vuelta la f de xy, pero incompleta, me está faltando algo. Lo que yo obtuve de la primera integral, la expresión 3x cuadrado, perdón, 3x más y cuadrado y más g de y, ya casi es la función f chiquita. ¿Qué me falta? Me falta la g de y. Entonces ahora voy a trabajar con la otra componente de la función, del gradiente, la f de y, y la integro. Fíjense, si yo hago la integral de x cuadrado menos 3y cuadrado, diferencial de y, ¿qué me va a dar esa integral? Me va a dar x cuadrado y, ¿me van siguiendo? Menos 3y cubo sobre 3. El 3 con el 3 se me van. Y en lugar de sumarle la constante, que no estaría del todo correcto, en lugar de sumar una constante, le sumo una función h de x. Cosa de que si yo derivo h de x respecto de y, ¿cuánto vale la derivada? Si yo derivo h de x respecto de y, ¿cuánto vale la derivada? 0. Entonces ahora lo que hago es comparar los resultados de ambas integrales, o mejor dicho, comparar los resultados de f de x. Me fijo qué tienen en común. Lo que tienen en común lo escribo una sola vez. ¿Qué tienen en común las dos f de x? X cuadrado y. Fíjense, mírenlas. X cuadrado y x cuadrado y. ¿De acuerdo? ¿Lo reconocieron, chicos? X cuadrado y. Las dos f de xy, ¿qué tienen en común? X cuadrado y. Obsérvenlo con detenimiento. ¿Está? ¿Qué es lo que no tienen en común? 3x y menos y cubo. Y lo escribo. 3x, perdón. 3x y menos y cubo. ¿Y qué cosa podría agregarle? Acá está. Comparo ambas expresiones obtenidas de f de xy, advirtiendo qué cosa. Que g de y tiene que ser y cubo. Y h de x tiene que ser 3x. Entonces ahora sí estoy en condiciones de armarme la función potencial. ¿Está? ¿Y qué hago? Le puedo agregar una constante, ahora sí un número, una constante de integración. Y si ustedes se fijan, la f de xy que obtuvimos acá abajo, si ustedes hallan el gradiente, van a obtener exactamente el campo f de xy. Hagámoslo.
Derivemos f respecto f de x y derivémosla respecto de x. ¿Qué me va a dar? 3 más 2xy. ¿Eso qué sería? La componente p. Y si luego derivo f de xy respecto de y, ¿qué voy a obtener? X cuadrado menos 3y cuadrado. Y la derivada, bueno, si yo derivo k, es 0, ¿no? ¿Entendieron cómo hacerlo? Bueno, me quedé consternado, porque vos sabés que yo en la Austral, cuando doy clase en la Austral, me aparece el cursor. No entiendo por qué acá no me aparece. Es rarísimo. ¿Me entendieron, chicos? Sí, sí, se entendió. Sí, se entendió. Bueno, a ver. Vamos a dejarlo acá y en todo caso seguimos la clase que viene con el teorema de Green. Dimos una hora de teórica, no es mucho, pero bueno. La clase que viene nos apuramos un poco más. Porque ahora ya vendría Green. La clase que viene seguimos con teorema de Green. Bueno, chicos, la verdad que me quedé sorprendidísimo. Yo creía que ustedes veían el cursor y resulta que no lo ven. Bueno. Me parece que al principio sí se veía el cursor y después se ¿Cómo? dejó de ver. Al principio se veía, después se dejó de ver. Me parece que sí. Ujú. Bueno, dejémoslo acá y sigamos con la práctica. La clase que viene vamos a ver teorema de Green, aplicación del teorema de Green, rotor o rotacional de un campo vectorial, y algunas propiedades del rotor, y lo dejamos ahí. Bueno, chicos, discúlpenme por lo del cursor, me quedé consternado. Yo pensé que ustedes lo estaban viendo y no lo veían. En un principio igual sí se veía, pero después en algún ¿Sí? momento dejó de verse.